Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de EO Madrid. Mi nombre es Alan Deitch y para los que estén llegando nuevos a este podcast y no sepan qué es esto de EO, les quiero mencionar que es una de las mayores organizaciones de emprendedores alrededor del mundo. Tiene más de 17.000 miembros distribuidos en 213 capítulos alrededor de más de 60 países. Si tenés interés en profundizar sobre lo que es EO y lo que te puede aportar si eres emprendedor, puedes visitar la web de nuestro capítulo en eomadrid.org. Le quiero agradecer al sponsor del día de hoy, que si tenés tu propia empresa, importás o exportás mercancías en España o desde España, Voz Continental es la empresa de transporte internacional marítimo y aéreo. Gestiona envíos regulares para pymes desde y hacia cualquier lugar del mundo que necesites. Si eres una persona ocupada y buscas una empresa de confianza que trate tus envíos de forma individualizada a un precio competitivo, Voz Continental puede ayudarte. Tras 40 años de experiencia, Voz Continental es sinónimo de transporte profesional, personalizado y seguro. Con presencia en más de 100 países, tiene la capacidad de entender la idiosincrasia de cada región con el fin de ofrecer el servicio más personal y sencillo para el usuario. Así que ya sabes, Voz Continental. Luego de esta introducción, le damos por fin la bienvenida al invitado del día de hoy. José Gabriel, un gusto tenerte con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme, Alan. Bueno, estás en EO tomando la chair de comunicación ahora, ¿no? Sí. Recientemente este verano entré en el BOAR para encargarme justo de esto, de todo lo que tiene que ver con comunicación de EO Madrid. O sea que teóricamente reporto a vos. Sos mi jefe en este momento. Bueno, yo no lo veo tanto así. Es una colaboración, ya lo sabes. Bueno, si querés empecemos por el principio. Yo sé que tenés una vida llena de anécdotas y muy interesante. ¿Qué querías hacer cuando eras chico? ¿Qué quería ser cuando era chico? Cualquier cosa menos empresario. O sea, nunca me planteé, pero no de chico, incluso de adolescente y ya con cierta edad, nunca entró en mis planes ser empresario. Yo no tengo tradición familiar en ese sentido. Además, en la adolescencia, pues me crié, digamos, ideológicamente con algunas ideas muy relacionadas con el comunismo, incluso con el anarquismo. Y, o sea, a mí me vendieron que el empresario era el enemigo, ¿no? O sea, yo veía al empresario como un señor mayor con traje y corbata que era todo lo opuesto a mí. Y de esa época hoy la mirás y ¿qué pensás? Pues no reconozco a ese Gabriel, igual que el Gabriel de entonces, si me viera ahora diría, no, yo no voy a ser eso. Pero estoy muy orgulloso de las dos partes, porque al final todas han hecho lo que soy a día de hoy, claro. No sé si sabes, pero tenemos una historia parecida, entonces nosotros... Sé algún punto en común, sí. Yo no me arrepiento de nada. Yo Aprendí tampoco. muchísimo de esa época, muchísimo, y creo que muchas de las cosas las apliqué, ¿no? Sí, yo igual, yo no me arrepiento, pero sí que te das cuenta que hay cosas pues, que no son seguramente como pensabas, pero aún así orgulloso de haberlas pensado porque han hecho la persona que soy hoy, claro. Bueno, ¿y naciste en...? Nací en Alicante y viví en Elda, que es un pueblo cerca de Alicante, de la provincia de Alicante. Y allí nací, crecí y hasta los casi 30 años estuve viviendo allí. En Alicante. En Elda, en concreto, sí. Particularmente, entonces, ¿qué soñabas con ser? ¿Abogado, presidente? Realmente lo que me habría encantado ser es estrella del rock, porque la música me encantaba, pero no como un sueño. O sea, realmente he tocado en bandas, he tenido bandas, toco la guitarra, sí, toco la guitarra y era el cantante. Estudié en el conservatorio toda mi infancia, tocaba en la banda del pueblo, porque en la Comunidad Valenciana hay mucha cultura de música de banda. Y me gustaba mucho la música, pero bueno, es un mundo complicado. Seguramente tampoco tenía el talento necesario para triunfar y la suerte que hay que tener en ese sector. Así que me fui por otros caminos. Ok, ¿pero lo decidiste por tu cuenta o hasta dónde probaste suerte en la música? No, o sea, realmente nunca me lo tomé como una profesión. O sea, cuando digo que era un sueño, pues es un poco como de broma, pero nunca lo tomé como una profesión. Siempre lo vi como un hobby muy divertido. Me encantaba la música y me sigue encantando. Y tuve mis grupos, pero en paralelo... O sea, yo desde muy pequeño lo que sí que pensé que iba a ser, y así respondo a tu pregunta, porque te he dicho lo que no quería ser, desde muy pequeño en el colegio y en el instituto, yo tampoco sacaba unas notas especialmente brillantes, no se me daba mal, pero no era especialmente brillante, pero sí que había una cosa en la que se me daba muy bien y en la que destacaba, que eran las matemáticas. Entonces yo lo que sí que recuerdo es que desde pequeño, desde incluso la EGB, que se hacía antes aquí, y los primeros en el instituto, yo tenía claro que yo iba a acabar haciendo algo relacionado con las matemáticas. Y así fue, ¿no? Estudié la licenciatura en matemáticas. Entonces yo siempre he visto eso como mi profesión y todo el resto de cosas eran hobbies realmente. ¿Tu profesión, la matemática? Sí.
Esto es curioso porque, claro, estamos hablando, yo empecé a estudiar en el 95 y acabé en el 2000. Entonces, en aquel entonces las matemáticas no eran como ahora. Tampoco ha pasado tanto tiempo, pero bueno, 23 años que ha cambiado radicalmente. Toda la explosión del data, de los algoritmos de inteligencia artificial, eso fue después. Entonces, la única salida que había para esa carrera era formación o investigación. Y yo pensaba que iba a ser una de esas dos cosas. Y la matemática, ¿qué es lo que te gusta de la matemática? Más allá de que hayas tenido facilidad. Sí, o sea, a mí me gusta, siempre lo digo en un poco que, mira, de la carrera en sí, no sacas ningún conocimiento realmente que te sirva para nada. Esto es la realidad. Pues yo la volvería a estudiar, encantado, y si volviera a estar ahí la volvería a elegir, porque te da la típica estructura de pensamiento, que también la tienen a lo mejor las carreras técnicas, los ingenieros, pero en matemáticas es todo mucho más radical. Entonces a mí me dio una forma de entender la vida, una forma de razonar, que la aplico mucho más allá de los negocios en mi vida, en mi día a día, y eso tiene partes buenas, pero también algunas partes malas, porque no todo el mundo piensa como tú, ¿no? Sabes que yo era también fanático de las matemáticas, Ujú. a muerte. Iba Ah, a las mira. Olimpiadas, aunque en realidad iba para faltar a clase, digamos, pero tenía facilidad, pasaba las distintas etapas, o sea, Buenísimo. estuvo muy bueno. Lo que a mí me pasaba en un punto, estando metido en lo social, y te quiero preguntar si te pasaba lo mismo, era que las matemáticas eran una ciencia exacta Ajá. y veía alrededor y las ciencias sociales eran todo lo contrario y me costaba como los dos mundos unirlos de alguna manera. Sí, totalmente. De hecho, era como unos mundos al otro se miraban con cierto desprecio, incluso a veces por encima del hombro en algunos contextos. Lo cierto es que yo en lo social y en lo cultural no llegué a entrar tanto, supongo que lo dices por lo que he comentado antes, de esta parte un poco más ideológica, pero siempre he sido mucho más científico y mucho más racional y me he ido siempre por el lado más científico que por la parte más social. Siempre ha tenido eso mucho más peso en mi vida. Claro. Mm. Bueno, entonces salís de la escuela secundaria, Sí, estudiás licenciatura en matemáticas. correcto. ¿Cómo es estudiar licenciatura en matemáticas? Porque yo no llegué a estudiar licenciatura en matemáticas. Me fui por otro camino, por la economía, que era más como la cruza entre tratar de aplicar matemáticas a un mundo inexacto. Ujú. Pero es muy compleja la matemática a nivel licenciatura. No sé si es complejo o no, pero es divertidísimo. Yo siempre digo que si algún día no tuviera que trabajar, seguramente la volvería a estudiar ahora en la madurez. Es divertidísimo. Yo me lo pasé muy bien, me encantó mi carrera. Mucha gente tiene una idea a lo mejor equivocada de lo que se hace allí. Hay también un tópico muy típico que es que la gente se piensa que estamos todo el rato manejando números y haciendo cuentas. Yo no vi un número en toda mi carrera, solo se ven letras, porque yo además estudié matemáticas, la especialidad es fundamental, o sea, la matemática más Más pura. O sea, dura. mi carrera todo el rato teorema, demostración, y era todo letras y teorema, demostración. Era una carrera de mucho razonar, ¿no? Entonces, es una carrera que es muy divertida y sobre todo tiene una cosa buena, que si se te da medio bien, no tienes que estudiar mucho. No es una carrera de dedicarle mucho tiempo y de memorizar. Es una carrera un poquito más de entender y de razonar. Entonces, yo tenía mucho tiempo para el deporte, que me gustaba mucho, para salir con mis amigos, que también me gustaba mucho, para organizar fiestas en mi piso de estudiantes, que también me gustaba mucho. Entonces, me lo pasé muy bien. Tengo un recuerdo maravilloso de Mira, aquellos años. mira, me estás tentando. Yo hice un pacto con un amigo que se A llama ver. Pancho, que está en Australia, que le mando un saludo. Para los 30 años, los dos hacer licenciatura en matemática. Toma. Lo hicimos cuando teníamos 15 años. Ahora no tenemos pensado hacerlo, ¿Pacto? Bueno, pero bueno, lo dejamos ahí, no ya me lo veremos. pregunte dos veces. Buenísimo. Está buenísima la matemática. Ahora, estás en un mundo completamente académico. Te Ujú. quiero preguntar una cosa más de la licenciatura en matemáticas porque es un Sí. rumor que escuché. Hay muchísimas de las demostraciones más en alto nivel y más avanzado que en realidad están mal, que No, están mal verificadas. ¿Eso es así? no creo. No. No, realmente no. Puede haber algún caso de cosas muy complejas que requieran verificación, pero realmente cuando algo está verificado, de eso es una de las cosas que me gustan, ¿no? O sea, que cuando es la única ciencia seguramente, el teorema de Pitágoras es cierto, e incluso era cierto antes de que se demostrara, que eso es lo bonito, ¿no? O sea, de hecho, no, solo que las cosas ya están ahí y son ciertas, luego alguien las descubre. Pero ya era cierto, antes ya se cumplía la relación entre las hipotenusas y entre la hipotenusa y los catetos de un triángulo. Entonces no creo que sea así. Hay casos, por ejemplo, el famoso teorema de Fermat, ¿no? Que llevó tantos siglos demostrarlo. Cuando lo demostraron hubo un periodo de validación importante, pero una vez que está validado, todo el mundo acepta que eso es así. Qué lindo. Me haces acordar una charla TED, que podemos dejar el link abajo, Ajá. de las matemáticas que son para siempre, que las da un español.
¿La Ah, pues no viste? la conozco. Ah, será a lo mejor. Ay, este que hacía el programa de televisión en la 2. Sí, creo que sé que hay un matemático divulgador muy famoso que no me recuerdo ahora el nombre, pero sí, dejamos el link que seguro que está buenísima. Después te lo paso. Creo que termina diciendo, em, si te gusta una chica, le puedes regalar una rosa, pero se va a marchitar. Regálale un teorema, que los teoremas son para siempre. Me lo apunto, que este tipo siempre viene bien. Entonces, estás en el mundo teórico académico de las matemáticas. De Ujú. ahí, ¿qué haces después? Pues a ver, yo siempre, o sea, a los pocos años de empezar la carrera, descubrí que la formación no era para mí, no me llamaba, y era una de las dos posibles salidas, con lo cual solo me quedaba una, en teoría, que era la investigación. De hecho, empecé mi tesis doctoral en cuarto de carrera, porque lo tenía muy claro, empecé a investigar en teoría del caos y ecuaciones diferenciales, que era algo que me gustaba mucho, pero luego descubrí que había otra salida que estaba empezando, muy pequeña en aquella época, que era la parte informática, dedicarte al mundo de la tecnología. Y esto me apasionó, ¿no? Porque me llamaba también mucho. Entonces, llegó el momento de decidir, me salió un trabajo interesante como programador un mes después de haber terminado la carrera, lo cogí y vi que realmente entonces esto me gustaba más que la parte incluso de investigación. Entonces ahí empezó realmente mi carrera, en la que estuve 7 años dedicándome al mundo de la informática como programador en un banco. Pero tomaste ¿Por qué te tomaron como programador si no habías estudiado programación? Bueno, esto es una historia curiosa también, ¿eh? Porque realmente había que tener la ingeniería en informática para aplicar al proceso. Pero fui y apliqué y no sé por qué me llamaron. Entonces hice todo el proceso, un proceso complejo, era en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que era como el gran banco en la provincia de Alicante. Hice todo el proceso, unos test psicotécnicos, test de inteligencia, un montón de pruebas. Y cuando llegué a entrevistas con varias personas y cuando llegué a la entrevista final, que era con el director de informática, me dijo, pero tú no eres informático, ¿qué haces aquí, no? Y le dije algo así como, y me preguntó, ¿sabes Java? ¿Sabes COBOL? Yo no sabía nada realmente. Le dije, no sé nada. Entonces, ¿qué esperas? Entonces yo me lancé un triple, me lancé uno de estos sórdagos, siempre me acuerdo, un triple. Le dije, me comprometo a aprender cualquier de esas cosas que no sé lo que son en 3 meses. Y me dijo, venga, voy a apostar. Si aprendes, para adelante. Y así me cogieron. Y entré y bueno, no me fue mal, no me fue mal. Estuve 7 años allí. O sea, que te tomaron porque demostraste capacidad de aprender. Yo creo que sí. Yo creo que esa fue la clave. Y además los test psicotécnicos, todo esto validaron que igual tenía alguna capacidad para ello y creo que fue una apuesta suya. Está bueno. ¿Y de eso aprendiste algo a la hora de seleccionar personal para tu propia empresa? Sí, eso ha calado ahí. Y cada vez más. O sea, yo también he ido evolucionando y a día de hoy, para mí, las capacidades son mucho más importantes que los conocimientos. Nosotros en la Caja Company no pedimos ningún título universitario ni ningún tipo. Buscamos gente que sepa hacer cosas y que pueda aprender rápido. Ya está. Sí, sabes que nosotros cuando empezamos, no sé cómo es su proceso de entrevista, pero a nosotros nos tocó un rubro en el cual nadie sabía nada, que era Mm, Analytics en su momento. mm. Entonces nuestra entrevista era tratar de verificar que sepan aprender, sobre todo, porque todos los días iban a tener algo nuevo, inesperado, y iban a tener. Entonces le decíamos de tarea, tenés que resolver este problema de Analytics, nos vemos en una semana. No te voy a dar ningún link, no te voy a dar nada, porque eso es lo que va a pasar todos los días acá. Totalmente, totalmente. Y Algo ese parecido. proceso le pegamos en la Buenísimo, tecla. buenísimo. Qué bueno, tío. ¿Ustedes hicieron algo parecido? Algo parecido, sobre todo en una de las líneas de negocio que empezamos hace 5 años, que fue influencers, que era algo todavía que no estaba muy estandarizado en nuestro sector y además nuestra forma de trabajar los influencers es totalmente distinta porque es muy tecnológica con muchas herramientas. Entonces, nadie sabe hacer influencers como lo hacemos nosotros. Entonces, a todo el mundo que ha entrado le hemos tenido que enseñar. Mm, Entonces, buscábamos eso, gente no que sepa, sino que pueda aprender. De hecho, a veces venir con muchas cosas aprendidas hasta es negativo porque te las tienes que desaprender para luego aprender lo nuestro. Entonces, buscamos capacidades, claro. es lo que buscamos. Entonces, volvamos para atrás. Ujú, No estás emprendiendo, saliste de una vida académica en matemática. ujú. De ahí entraste a trabajar como programador en un banco, que aparte me imagino que es un banco tradicional. Absolutamente, era casi como ser funcionario, o sea, trabajo de 8 a 3, el trabajo estable que todo el mundo le gustaría tener en la provincia de Alicante, porque aquello tampoco es Madrid, o sea, lo has definido perfectamente. Esa era la situación. ¿Y cómo fueron esos 7 años?
Pues esos 7 años, o sea, yo pensaba que me jubilaría allí, que no tendría otro trabajo y que acabaría siendo a lo mejor el director de informática. Y ya digo, para mí la parte de emprender era algo que no era conmigo. Yo era un hippie, un perro flauta que se diría ahora, que lo que me gustaba era conciertos punkis, de reincidentes y de boicot y darme patadas y empujones con el resto de los punkis y el empresario era como, pues eso, casi como el enemigo, ¿no? Entonces, fíjate. Recitales de escape, supongo, por lo Sí, que dices. y punk rock español, mucho. Reincidentes y Boicot son punk rock español, Claro. de mis grupos favoritos. Pero bueno, como te puedes imaginar, hubo algo que hizo que esto cambiara, ¿no? Por eso estoy hoy aquí. Y fue una persona, como muchas veces pasa, ¿no? Seguramente fueron un cúmulo de cosas, ¿no? No solo es una, ¿no? Pero una persona que me influyó bastante, que es David Sánchez, uno de mis mejores amigos y que ha sido socio en varios proyectos, que era, pues es un chico de mi edad, en aquel entonces tendríamos 25, 26 años, y yo lo conocí. Y él no había estudiado nada, no había estudiado ninguna carrera, pero era una de las personas que más conocimiento tenía en el mundo de Internet en los 90. De hecho, fundó uno de los primeros, de las primeras empresas de hosting, que luego la vendió a Athens, que luego a su vez vendió luego a Telefónica. Entonces yo vi y dije, hostia, este tío es emprendedor, es un empresario, pero esto no es la imagen que yo tenía del empresario. Entonces ahí empecé un poco a abrir los ojos y vi que se podía, que lo que a lo mejor yo pensaba que era un empresario no era eso, y tuve unos referentes, él y algún otro, que me dijeron, ostras, pues a mí también igual me gustaría ser así y iniciar ese camino. Pero ¿qué es lo que hacían distinto que tu imagen que tenías de lo que era un empresario? Pues cuando yo lo conocí, luego su empresa creció bastante, pero cuando yo lo conocí era la típica situación de 4 amigos en un garaje, en una bohardilla, de hecho, ¿no? Y era pues un ambiente totalmente diferente a esa imagen del señor mayor con corbata que yo tenía del empresario. Entonces yo vi que se podían hacer las cosas de otra forma, vi que había, a finales de los 90, ¿no? Principios de los 2000 tal vez, ese nacimiento de Internet y todo lo que eso suponía. Se juntaron un montón de cosas que me hicieron despertar un poco ese interés. ¿Y qué hace? ¿Te viene a buscar, ¿Quién? David? No, voy a buscarlo a él. Él, a ver, en 2007, yo empecé a trabajar en el 2000, pasan 7 años, en 2007 decido dar el paso y dejar el banco, para disgusto seguramente de mi familia, como era lógico, no entendían nada, como dejó el trabajo perfecto que todo el mundo quiere por una locura. David, creo que en aquel entonces, y sus socios, que los cuatro me apoyaron muchísimo, Vicente, Javi y David Carrero, por cierto, que es miembro de EO Madrid. David Carrero era socio de David Sánchez, ¿no? Me apoyaron muchísimo. Ellos creo que acababan ya de vender sus empresas, por un importe interesante, sobre todo para aquella época. Entonces yo dije, voy a montar una, y ellos fueron mis primeros inversores. Claro. ¿Vale? Y ahí fue cuando me decidí, en 2007, dejo el banco y monto mi primera startup, una startup tecnológica, con David y sus socios como inversores míos. ¿Eras el único fundador y ellos eran únicamente socios? Tenía un co-founder, teníamos dos, pero uno se cayó a las primeras de cambio. Tenía otro co-founder que era Enrique Medina, que era el CTO, Mm, porque yo tampoco era un informático puro. Y además en esos 7 años había evolucionado y ya era un director de proyectos, ya no programaba. Entonces tenía un CTO y ellos eran los inversores, sí. claro. ¿Y de qué se trataba? ¿Cuál era la idea? Pues era lo que hoy en día se llamaría un SaaS, un Software as a Service. En aquella época no se utilizaba ese término, se llamaban ASPs. ¿Y qué es un software as a service? Un Software as a Service es una plataforma de software en la nube, básicamente, online. Hoy en día, súper habitual. Cualquier aplicación de las que utilizamos es un Software as a Service. En aquel entonces no era nada habitual. Y más el software que nosotros hicimos, que era para banca. Yo venía de la banca, había estado muy relacionado con el área de préstamos y de riesgos y de scoring y este tipo de cosas. Entonces decidimos hacer un software en la nube para bancos, para gestionar sus reglas de negocio relacionadas con el mundo del riesgo crediticio. Y metíamos también cuestiones de lo que hoy se llamaría Machine Learning o inteligencia artificial con algoritmos de redes neuronales, porque yo también tenía esa parte matemática. Entonces Estás conseguimos... hablando del año 2007. 2007. O sea, porque ahora son todas trending topic. Nada, esto era... De hecho, ese fue uno de los problemas. Hago spoiler, adelanto que fracasamos. Duramos 4 años, conseguimos varias rondas de inversión, no solo de mis socios, sino de los primeros capitales riesgos que había en España también de la época. Había un vehículo que se llamaba Eurecan, de Caja Navarra, que fue de los primeros junto a Caixa Capital Risk. Nos invirtieron, conseguimos un CDTI por tecnología, conseguimos una NISA, conseguimos el típico stack que ahora consigue cualquier empresa tecnológica, pero en 2007 que la palabra startup ni se conocía y el emprendedor era una cosa un poco rara.
Y nos lo pasamos muy bien y aprendimos mucho, pero nos equivocamos prácticamente en todo, diría yo. ¿En qué se equivocaron? ¿En qué nos equivocamos? Pues a ver, yo creo que nos equivocamos en muchas cosas, pero una principal, y es que yo, desde mi más pura inocencia e ignorancia, pensaba que si era capaz de construir un buen producto, ya está, lo iba a petar. Y creo que construimos un buen producto. De hecho, salimos en informes de Gartner y de Forrester, este tipo de empresas que hacen el Magic Quadrant, nos puntuaron bien, como Cool Vendor, hicimos un buen producto. Pero yo ignoré y casi que desprecié, fíjate, las vueltas que da la vida, todo lo que tenía que ver con el marketing y con las ventas. Yo era el tipo que decía, a un buen producto y me lo van a quitar de las manos. Eso no ocurrió. Entre otras cosas porque tenía un par de competidores, no sé si te sonarán los nombres, uno se llama IBM y el otro Oracle. Me suenan. Te suenan, ¿no? Entonces era complicado desde una startup de Alicante competir con el software de estas dos empresas. Claro. Entonces, ¿pero tu software era mejor que el de ellos? Era diferente. No me atrevo a decir que fuera mejor, pero era una filosofía mucho más actual. No sé si incluso un poquito adelantada a la época, porque había muchos bancos que todavía eso de tener sus datos en la nube, hoy en día es habitual, y aún así con ciertos recelos, pero no, en el 2007 era complicado. Claro, entonces, error número 1, subestimaron la necesidad de una buena estrategia de marketing. Uh-huh. Error número 2, estaban adelantados a su época. Puede ser. No tanto en el software, sino en el modelo. Mm. El modelo, sí. ¿Y alguno más? Sí, pero luego pues, seguramente cosas más operativas, ¿no? Ya del día a día, en contrataciones, seguramente no tenía experiencia. Ten en cuenta que yo no tenía. O sea, yo pensaba que como, bueno, pues yo tenía ciertas capacidades y había visto historias de éxito de emprendedores que sin tener ningún conocimiento, ninguna formación en empresa, triunfaban. Y dije, pues yo también puedo. Claro, error gravísimo. Me di cuenta que yo no tenía ni idea de cómo montar una empresa, de cómo gestionar una empresa, de cómo contratar, de cómo despedir, que también es un arte. De todo eso no tenía ni idea. Pero claro, lo que no te cuentan es que ese caso que has visto, que alguien sin mucha experiencia y conocimientos ha triunfado, hay 99 en la misma situación que no. Pero esos no salen en las noticias. Entonces, bueno, me lancé y no estaba preparado, esta es la verdad. Esa frase que se repite mucho, que por cada uno que triunfa hay 99 que no, o hay 10 que no, Sí, los que sean. o los que sean. ¿Vos crees que si fundás una nueva startup ahora, tenés las mismas probabilidades de éxito que la primera que hiciste? No, muchísimos más. ¿No hay 10%? Porque bueno, uno de cada 10 sobrevive. Sí, claro, uno de cada 10, pero hay que ver ese 10. ¿Por qué? Seguramente no sean exactamente las mismas condiciones. O sea, a lo mejor tampoco es radicalmente más, porque hay un montón de factores que no puedes controlar. Pero, hombre, a día de hoy, después de 15 años, hice un máster en dirección de empresas, tengo ya cierta experiencia, creo que todo eso sumaría. El éxito no está garantizado en ningún caso, ni mucho menos, pero sí que creo que las probabilidades aumentarían. Claro. Sí, pasa mucho eso. Como que hay un... ¿Leíste el libro de Peter Thiel? From Zero to No. One. Ah, sí lo leí. Bueno, el primer capítulo es You are not a lottery ticket. Claro, totalmente. No, que como que porque las probabilidades sean 1 sobre 10 no significa que no puedas hacer nada como para maximizarlo. Correcto. Hay una parte importante de azar, hay una parte importante que se parece a un lottery ticket, pero luego también puedes jugar las cartas, ¿no? O sea, hay también una frase que me gusta mucho que es que la vida no se parece mucho al ajedrez, se parece mucho más al póker. A ti te dan unas cartas, tú luego puedes jugarlas. El ajedrez no es nada del azar, otro de mis hobbies, por cierto. El póker hay una parte de azar y luego tú puedes jugar tus cartas. Pues yo creo que emprender es más como el póker. Y a pesar del azar, hay campeones mundiales de póker a los que nadie le puede ganar. Efectivamente, Sí, porque juegan bien sus cartas, nunca mejor dicho. sí. Está bueno, está bueno. Entonces, haces tu primer emprendimiento. Uh-huh. ¿Cómo es? Porque también es otra de las cosas de las que menos se habla para mí. ¿Cómo es el último año? ¿Cómo es que se decide hasta acá llegamos? Complicadísimo, te puedes imaginar, ¿no? Muy complicado esos momentos porque además has creado un equipo después de 4 años de gente a la que ¿Cuántos eran? aprecias. Llegamos a ser 13, 14 personas, yo creo, ¿vale? Nos integramos en las oficinas de los que eran mis socios, de David Sánchez, David Carrero y compañía, allí en Elda. Teníamos un equipo pues muy competente y muy unido. Y llega el momento en el que, claro, nosotros como buena startup tecnológica vivíamos de la financiación. Tuvimos algunos clientes, pero nuestro crecimiento y desarrollo tecnológico está basado en la financiación. Conseguimos un par de rondas y la última no llegó.
como pasa en muchas startups, porque bueno, pues se veía que iba a ser ya complicado seguir compitiendo. No llegó y hubo que cerrar. Y además hubo que cerrar ya mediante concurso de acreedores, porque claro, estábamos ya sin cash y entonces pues fue duro para todos los que estuvimos allí. Pero bueno, lo hicimos y ahí quedó. Ahora, supongo que entonces cerrás con esta mala experiencia, no ganaste un centavo, perdiste 4 de tus años más valiosos de tu vida, volvés a la corporación, a un trabajo seguro. Correcto. No siento que los perdiera, ¿no? Como te puedes imaginar. De hecho, es que fueron claves para luego todo lo que podía hacer después. En aquel momento a lo mejor sí sentía que los había perdido, pero yo creo que tampoco. O sea, a mí me dolía más pues por la gente, ¿no? Por los inversores que habían puesto su dinero y lo habíamos perdido y por la gente que había apostado por el proyecto y se habían quedado sin trabajo, ¿no? Pero yo siempre sentí que a mí personalmente me había venido bien esos 4 años, ya había aprendido un montón, ya había evolucionado. Y como imaginas, volví a la gran corporación, volví a mi refugio siempre temporal, que es la banca, y en este caso me contrataron en Banco Santander, aquí en Madrid. Yeah. 2011 me vine a Madrid, a Banco Santander, también pues como director de proyecto en la ciudad financiera, un proyectazo, la verdad es que genial. Hacíamos integraciones de bancos, era la época en la que Banco Santander estaba comprando todos los bancos del mundo que podía. Yo me pasaba la vida en Londres, casi de lunes a viernes a Londres, porque estábamos integrando el Royal Bank of Scotland. Bueno, fue una época también interesante, pero duré poco. ¿Por qué? Por lo de siempre. O sea, ya alguien había inyectado en mí el virus o el gusanillo, no sé cómo llamarlo, emprendedor, y quise volver a intentarlo. Entonces ahí duré un año y medio. Es como una adicción, ¿no? Sí. Volví a casa, de nuevo, qué bien, nuestro hijo, un puesto en el Banco Santander, algo muy respetable. Volví a casa, que lo dejo para montar otra startup. Otra vez, tú estás loco, mira tal, lo que pasó la otra vez. Pero bueno, al final mi familia pues termina por apoyándome porque me conocen y aunque saben que soy un poco loco en algunos aspectos, tanto personales como profesionales, pues al final son mi familia, me quieren y me apoyan, aunque de entrada fue otro shock, lo vas a volver a hacer. Sí, porque esta vez seguro que sí y tal, y monto la segunda empresa. ¿De qué se trata? Pues la segunda empresa, que se llamaba Simbiótica, la primera era Delta R, que no lo he dicho, la segunda empresa Simbiótica era el boom del mundo 2.0, del concepto 2.0, hablamos del año 2012, el boom de las redes sociales, entonces montamos una mezcla entre red social para empresas, pero no como LinkedIn, que es para profesionales, sino para empresas, y marketplace, o sea, un sitio donde las empresas pudieran crear entre ellas simbiosis, de ahí el nombre de Simbiótica, ¿de acuerdo? Sí. Y había como un directorio, teníamos también algo de tecnología que scrapeaba toda la información pública del registro mercantil, que eran PDFs con texto, y la ordenaba y la estructuraba. A día de hoy, algo que seguramente ChatGPT te haga en 10 segundos, pero en aquel momento pues hubo que desarrollar toda una tecnología para hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, triunfaste con esa. Tampoco. Spoiler de nuevo, tampoco. ¿Habías levantado inversión también? Sí, también. De hecho, mis socios anteriores me volvieron a apoyar, cosa increíble, pero entendieron que en la primera empresa las cosas habían ido mal por una serie de circunstancias, pero que yo había hecho todo lo que había podido y más, y volvieron a apoyarme, lo cual le agradezco eternamente. También conseguimos Fedeti, conseguimos algo menor de inversión, pero también conseguimos. Ahora, uno diría que, o uno de los miedos quizás a la hora de aprender a emprender, de tomar plata de otras personas, es el miedo al fracaso y a quedar marcado y a que no confíen más en vos. Sí. En tu caso pasó todo lo contrario. El miedo estaba, pero el miedo sobre todo porque eran amigos mis inversores, entonces era dinero y yo no quería perder el dinero de mis amigos, como es obvio. O sea, era más de cara a ellos que de cara a mí que me marcara o no, nunca me ha preocupado especialmente, la verdad. Sabía que ya lo podría arreglar de otra manera. De hecho, en el caso de Simbiótica fue curioso porque sí que hubo un gran éxito a nivel de producto. O sea, montamos una plataforma, una web, que en poco tiempo estaba en 1 millón de visitas mensuales. O sea, una cosa importante de tráfico. Hicimos un proyecto de SEO muy fuerte. O sea, ahí sí que conseguimos éxito de producto. ¿Cuál fue el problema ahí? No encontramos lo típico también de este tipo de proyectos, un modelo de monetización que lo hiciera sostenible. De hecho, cerramos mucho antes, duramos 1 año y medio o 2 años como mucho éxito de producto, mucho tráfico, mucho gasto también, y no encontramos nada que le pudiéramos vender a esa gente. Bueno, ahora también esa empresa y esa historia es hija de una época. Totalmente. En la que era levantar plata para acumular la mayor cantidad de tráfico posible y después vemos cómo se monetiza. Efectivamente. Ahora es muy distinto. Sí.
¿no? Efectivamente. Además, cometimos todos los errores que luego ya la gente no comete gracias a cosas como Lean Startup y este tipo de cosas que ya nos enseñaron que había que hacer las cosas de otra forma. Esto fue pre-Lean. Bueno, creo que acababa de salir el libro de Eric Rice de Lean Startup en esa época, pero yo lo releí ya tarde. Lo leí ya tarde para Claro. Simbiótica. Está bueno, está bueno. Y estamos dejando un montón de referencias para el que quiere meterse de libros Correcto. muy interesantes. Un clásico ya. Entonces, están con Simbiótica. ¿Cuánto tiempo estás con eso? 1 año y medio, 2 años, creo que. Es increíble haber 1 año y llegado a medio. 1 millón de visitas en Sí, nada de fue muy tiempo. rápido. Sí, piensa que lo que hacíamos era generábamos automáticamente una página para cada empresa de España, a partir de la información del registro mercantil. Entonces, el día del lanzamiento teníamos 1 millón de páginas. Entonces, era fácil posicionarlas por el propio nombre de la empresa. La típica cosa que ahora hay un montón de directorios, que tú buscas el nombre de tu empresa y aparece su ficha de empresa. Pues esto lo hicimos en el 2012. Entonces, teníamos mucho tráfico. ¿Sabes que yo hice en una época parecida un directorio de escuelas y hospitales del mundo? Mira. Era un hobby casi, tenía 30 o 40 mil visitas por mes. Fíjate. Sí, que hice lo mismo, me bajé Excels de escuelas y hospitales, vi que nadie los tenía y creo que hasta hoy en día nadie los tiene, si alguien Montaste quiere tomar la ahí. idea. Por cada fila del Excel, una página. Y lo divertido fue cuando, porque al principio lo hice con Argentina, con España, con México, lo divertido fue cuando lo hice en árabe. Para Arabia Saudita, lo hice en ruso. ¿Año? Debe ser 2013, 2014, 2015. No había los traductores automáticos que hay ahora tampoco. Claro, busqué cómo se dice escuela y me bajaba un Excel, traducía los encabezados y si decía que era una escuela y no sé qué, lo subía así de una. Y era muy gracioso porque las páginas que más visitas tenían de mi sitio no sabía ni lo que decían yo. Pues, a lo mejor no decían lo que tú pensabas que tenían que decir. No tengo. No hubo ninguna situación comprometida. No, quizás eran instrucciones de cómo hackear cosas. No saber. Grande. Sí, pero también de farmacéuticos. Era una época en donde posicionar cosas por SEO, por posicionamiento orgánico, era muy divertido porque Sí, no estaba todo inventado. claro. Hoy ya. ya más difícil. Correcto. Sí. Sí. Entonces posicionan, tienen 1 millón de visitas, duran 1 año y medio. ¿Cómo es? Porque deciden muy rápido no avanzar. Sí. Yo creo que ahí también me condicionó un poco la experiencia anterior de Delta R, de que el cierre fue más traumático porque había equipo, tuvo que ser mediante concurso de acreedores, tal. Y aquí antes de llegar a eso decidimos, oye, mira, lo hemos conseguido, pero no hicimos muchas pruebas, muchos test de vender informes personalizados como empresas de estas que hay ahora de informes a partir del balance. Hicimos muchas pruebas, pero no conseguimos realmente crear un producto por el que la gente estuviera dispuesta a pagar. Entonces, antes de seguir complicando, antes de seguir levantando más rondas y perder dinero de más gente, en un ejercicio de honestidad dijimos, pues paramos y ya está. Claro, paran, lo cierran o lo vendieron, lo encerraron. No, lo cerramos. De una. Y ahí supongo que nunca más emprendiste, volviste a la banca y ya está. Pues no, o sea, pues sí, volví a la banca, pero dije, volví a mi refugio de nuevo, en este caso Deutsche Bank, Sí. otro gran banco multinacional, a través de una empresa que se llama GFT, que era casi su filial de informática, o es una consultora que trabaja para muchos clientes, pero Deutsche Bank era el cliente principal, y yo pues estaba también trabajando para Deutsche Bank, también en una época buenísima, más GFT es una empresa que recuerdo con mucho cariño. Trabajábamos también en Londres, en la City, porque yo estaba involucrado en todos los proyectos del mundo de bolsa y de inversión. Empezamos a trabajar con Big Data, esto es año 2014, ¿vale? Año 2014 con Big Data, pero Big Data de verdad, con cosas como Hadoop, tecnologías muy interesantes. Yo era director de proyectos, entré teniendo una persona a mi cargo y salí teniendo 30 o 40, o sea, fue un crecimiento también importante y estuve encantado en esa empresa realmente. Pero como te decía, no has acertado en la predicción porque volví a hacer la misma locura por tercera vez. Pero esta fue un poco más controlada. Tercera startup. ¿Esto estamos en el año? 2000. A ver, la startup la empiezo casi en paralelo, porque aquí hice un enfoque diferente. Dije, vale, ya está bien de gastarme el dinero de los demás, voy a hacer bootstrapping. Ya había leído a Eric Rice, ya había leído a Steve Blank, ¿no? Ya había leído todo el mundo Lean y dije, voy a hacer bootstrapping, ¿no? ¿Qué es el bootstrapping? Bootstrapping es empezar algo con tus propios recursos, aunque sea más pequeño, hacer un MVP, un producto mínimo viable, probarlo y si va bien, tratar de escalar hasta donde tú puedas con tus propios recursos. Y luego si ya muy bien, pues a lo mejor ya se levanta dinero, pero empezar al revés. ¿Y cuál dirías que son las ventajas o desventajas? Hombre, la ventaja principal es que te quitas la presión de si te estás gastando el dinero de otra persona y qué pasa si no funciona. Es tu tiempo, es tu dinero, si tienes que invertir un poquito y no tienes esa presión. Que yo pues, la llevé más o menos bien, pero la presión está ahí. Entonces esto era casi más como
como algo entre amigos. Claro, El proyecto se llamaba Cubis y lo empecé yo solo, pero al poco tiempo incorporé a dos amigos que habían sido dos alumnos míos en la escuela de negocios donde daba clase, Isa y Juanmi, que fueron mis socios, y juntos los tres lo montamos. Entonces, ellos tenían también su trabajo en consultoras, creo que trabajaban en el antiguo Everis. Yo trabajaba en Dosba, entonces era pues un side project, que se diría ahora. claro. Ujú. Entonces, a la hora de elegir si levantar plata o bootstrapear, ¿qué es lo importante? Lo importante es una obviedad, pero lo importante es pensar si realmente necesitas el dinero. Y la mayoría de las veces la respuesta es que no. Es solo que con el dinero puede ser un poco más fácil. Pero si realmente no lo necesitas, y siempre creo que hay una forma, y se puede encontrar, de hacerlo sin el dinero, para mí siempre la opción uno es bootstrapping. A ver, si vas a desarrollar un proyecto de biotecnología a 10 años, pues ahí no puedes hacer bootstrapping. Pero para lo que hacemos nosotros, que es software en Internet, muy pocos casos hay que realmente necesitas levantar dinero antes de empezar. No, muy poco, muy poco. La mayoría puedes empezar, hacer un MVP, ver cómo tracciona, salir del edificio, ¿no? Que dice Steve Blank y Rikes y tal, de salir del edificio y hablar con los clientes y ver si tu idea es bien acogida. Y si lo es, y a partir de ahí, pues perfecto. El capital riesgo está y los business angels están para eso. Pero no al revés, como lo se venía haciendo antes. Claro, ahí sí seguimos recomendando cosas. A mí me encanta el libro Rework Sí, sí. de los de fundadores de Basecamp. Sí, buenísimo, buenísimo. Porque no es tan común en la industria, quizás en la empresa, en la industria de servicios, en una agencia es más normal, Mm, pero en la industria del software no es tan común tener referentes de bootstrapping. Y claro. ahí está el caso Basecamp que dice, todo lo que te enseñaron que sí o sí se tiene que hacer en una empresa de software, no es así. Correcto. Sí, sí, ese libro me encanta, es muy bueno. Recomendación total. Entonces, ahora sí, tercera startup, con todo lo que aprendiste de las dos anteriores, Mm. triunfaron. Bueno, sí, se puede decir, depende de la definición de éxito, ¿no? Que tenga cada uno. Seguramente en la definición estándar del mundo emprendedor se podría decir que sí, porque la conseguimos vender. Hicimos un exit, no hipermillonario, pero hicimos un buen exit. De hecho, creo que fue un exit que nos llegó demasiado pronto. No conseguimos nunca, no levantamos nunca inversión, fue todo bootstrapping, hicimos el producto, porque sigue siendo activa, sigue siendo una plataforma activa, cubis.com, es un marketplace para comprar contenidos en medios, Mm. ¿vale? Y en influencers también, o sea, es una plataforma para que las marcas obtengan visibilidad, ¿no? Entonces, llevábamos muy poquito tiempo, yo creo que desde que empecé hasta que llegó el momento de la compra habían pasado 2 años, a lo mejor, o menos, incluso diría, y uno de nuestros principales clientes y usuario, que era la empresa Antevenio, una empresa clásica y muy importante en la historia del marketing y del Internet en España, el propio CEO y fundador de Antevenio, que era ya una multinacional con más de 100 empleados, que era Joshua Novik, era casi que el usuario de Cubis porque le gustaba la plataforma. Y un día pues nos llamó, a mí y a Juanmi y a Isa, a conocernos, estuvimos hablando y prácticamente ahí ya casi de forma muy rápida se puso encima de la mesa la posibilidad de que Antevenio nos comprara y nos integráramos en el equipo de Antevenio. Entonces yo lo vi claro, o sea, venía de dos fracasos, estaba en un banco que estaba bien, pero no era donde yo más a gusto me movía. Antevenio me parecía un sitio, bueno, con la filosofía que yo buscaba, y aceptamos una oferta que no era muy alta, la verdad, o que creo que luego podría haber sido mucho más alta, pero de la que tampoco me arrepiento porque estuve genial los años que estuve en Antevenio y conseguí mi primer exit como emprendedor, exit y éxito, las dos cosas, y bueno, otro paso más hacia lo que vino después. ¿Y cómo es vender una empresa? Creo que en mi caso no es un caso muy representativo, porque era una empresa muy pequeñita, prácticamente lo que vendimos fue una tecnología, prácticamente. Entonces no es un caso muy representativo, fue además súper sencillo, no hubo casi negociación, no hubo casi due diligence, porque yo tenía ganas de hacerlo y ellos también. Entonces cuando los dos tienen ganas, pusieron una cifra en la mesa, yo dije, ¿nos parece bien? Me acuerdo que dijeron, ¿quién de los tres, uno de los tres tendría... O sea, también nos ofrecieron la posibilidad ni siquiera de que no siguiéramos, se quedaba la tecnología y la mantenían ellos, pero dijeron, hombre, lo ideal sería que uno de los tres, porque seguíamos en modo side project, ¿eh? Los tres manteníamos nuestros trabajos cuando vendimos la empresa, que esto tampoco es nada habitual. Dijeron, uno de los tres estaría bien que se viniera. Y yo había sido pues el fundador original y ejercía de CEO, entre comillas, porque éramos cuatro gatos, ¿no? Pues yo levanté la mano y dije, yo me vengo. Entonces fue todo súper sencillo,
porque tanto Joshua como todo su equipo de Antevenio, el equipo directivo, no lo pusieron súper fácil. No creo que de ahí haya grandes aprendizajes que otras personas pueden sacar para otra venta porque fue una cosa muy particular. Muy Claro, pero particular. igual está rebatiendo alguno de los mitos más comunes, que es este de, bueno, para emprender tenés que dejar todo. No, claro, claro. Ahí sí, efectivamente. Pero ya, insisto, hasta en eso es algo muy particular. O sea, yo sí que creo que una forma de emprender no es dejar todo, es empezar con un side project por un tema de seguridad. No sé si es que me estoy haciendo mayor o qué pasa, pero a lo mejor ahora valoro que hay que tener cierta seguridad. Pero lo que sí que no es nada habitual es que la empresa la vendas cuando todavía sigue siendo un side project. Esto no es habitual. O No, sea, no es habitual. mm, Entonces vendés la empresa, ya está, listo, la tercera es la vencida, mamá, ujú. papá, ahora sí, vuelvo a los bancos, No, me quedé en ya me di el Antevenio. gusto. No, ya no volví nunca más al banco, aquí se acaba la historia y ahí ya sí que empecé mi camino en el mundo del marketing. Antevenio al final era una empresa de marketing, yo recordad dónde venimos, de la parte técnica, de una primera startup en la que ignoro y casi desprecio al marketing porque esos son unos vendehumos y aquí lo que hay que hacer es un buen producto. Y acabo en una empresa de marketing digital, pero de marketing. Y hablo de ya del año 2015, ¿no? Y ahí fue mi primer contacto con el mundo del marketing. Estuve 3 años en Antevenio y al tercer año me llega una oferta de Publicis, que es una de las grandes empresas de medios y de publicidad y de comunicación en el mundo, top 3, y según qué parámetro, top 2 o top 1, con clientes como Samsung, como L'Oreal, como LVMH, bueno, Mau, Telepizza, clientes muy grandes. Entonces entró como en un puesto muy interesante que me ofrecen, un puesto directivo, con un gran equipo. Y esto sí que era ya como decir, ¡buah! Aquí sí que me jubilo. Me encantaba y me encanta Publicis. Creo que es una gran empresa, pero yo seguía teniendo ahí el gusanillo emprendedor. De hecho, hubo una historia bastante curiosa. De nuevo, igual que cuando emprendí hubo diferentes factores para hacerlo, aquí, para dejar la multinacional y volver a lo que es mi empresa actual, ¿no? Que es la Caja Company, también hubo varios factores, pero sí que creo que hubo uno que fue importante. Y es que descubrí una persona, un conferenciante, que seguramente muchos conocerán, se llama Borja Vilaseca, y entre las cosas de las que habla, uno de sus principales puntos es el eneagrama. El eneagrama es una teoría psicológica que clasifica a la gente en un determinado número de personalidades. Entonces yo descubrí cuál era mi eneagrama, me sentí súper identificado y vi que para pasar de lo que en el eneagrama se llama del ego, que es como la parte más oscura, a la esencia, que es la parte más brillante, vi que mi camino no era jubilarme en una multinacional. ¿Vale? Y lo vi gracias a esos vídeos de Borja Vilaseca y por eso decidí volver a emprender. Y la historia curiosa es porque los círculos se cierran y hace un mes la empresa de Borja Vilaseca, que es la empresa Cuestiona, que da formación de desarrollo personal, ha pasado a ser cliente de la Caja Company, ¿no? Entonces, tiene ese punto de historia de círculo que se cierra que a mí me gusta mucho. Está lindo eso, sí, sí. A mí Mm. me pasó muy parecido con Taringa. ¿Conociste Sí, Taringa? es correcto, sí, sí. Una de las redes sociales más grandes de la Argentina y no sé si historia. Latinoamérica. Sí, de habla hispana, son Habla cientos de hispana. millones de usuarios Sí, únicos por mes. sí, Yo sí. fanático desde chico. La segunda red social más grande después de Facebook en su momento. Y cuando empiezo con Analytics, ellos casi que son mi primer cliente, Ah, mira, de hecho. Y yo era como fanático de la qué marca. bueno, qué Entonces bueno. con Borja te debe estar pasando lo mismo, como que Efectivamente. uno termina trabajando con parte de lo que lo formó como persona. Sí, 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 es un cliente que nos resuena mucho a mí y a todos y de hecho el otro día en una reunión con ellos, con los directivos y el equipo del cliente, les conté la historia. Les dije, mirad, que sepáis que la Caja Company existe en cierta medida un poco por Borja Vilaseca y seguramente otra serie de factores también, pero esos vídeos jugaron un papel importante Y en mi te pidieron carrera. descuento entonces. Directamente. Sí. Entonces, ¿qué insight sacás que te hace generar la empresa e irte de Publicis? Bueno, o sea, hay que contar ahí un paso intermedio que realmente yo dejé Publicis porque me ofrecieron el puesto de un CEO en una startup. Esto es importante, ¿vale? O sea, yo quería volver a emprender y me ofrecieron ser CEO en una startup y socio. Entonces, me fui de Publicis a esto y al llegar, vamos, pero en cuestión de días o semanas vi que no era lo que me habían contado. Entonces, prácticamente salí, eso no lo tengo puesto casi ni en mi historia, ni en mi LinkedIn, porque fue algo muy rápido. Entonces dije, buah, me he ido de Publicis, esto startup no es lo que me habían contado, es un poco un pufo, ¿qué hago? Pues venga, monto mi agencia de marketing ahora sí, llevaba ya
4 o 5 años trabajando en el mundo del marketing, más 10 en el mundo general de Internet, y decido montar La Caja Company, que es una agencia de marketing, y empezó siendo una agencia de marketing especializada en contenidos, Claro. influencers y contenidos. ¿Y cómo avanza eso? Pues esto avanza porque en paralelo la que era mi pareja y a día de hoy es mujer y madre de mis hijas, Yasmín, también se había quedado sin trabajo por una serie de circunstancias y decidimos emprender juntos. O sea, tuve el gran acierto de emprender con tu pareja, ¿no? Esto es un clásico. Hay gente a la que le sale bien, ¿vale? A nosotros no nos salió muy bien la parte personal porque, como acabo de decir, pues nos separamos en lo personal. A día de hoy tenemos una muy buena relación, pero nos separamos y entonces también nos separamos en lo profesional. Pero el origen fue junto a Yasmín. Fuimos los dos cofundadores de La Caja Company. Con la separación yo le compré su parte y me quedé solo al frente. Esto en el año 2000. Y 2000, plena pandemia, bueno, ya os podéis imaginar. Un primer año pues bastante complicado en todos los sentidos. Claro, lo pasás medio por arriba el tema. Para mí es un tema súper relevante. De hecho, lo hablamos en mi casa constantemente. Sí. ¿Conviene o no conviene emprender con tu pareja? Solo si no te queda otro remedio. Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil, pero necesitábamos, de nuevo, era una empresa totalmente bootstrapping, necesitábamos manos y cerebros. Ella es periodista, trabajaba en comunicación, conocía bien el mundo de los influencers, yo tenía experiencia en agencias, sabía montar empresas, no podíamos pagar salarios, pero juntos eran el doble de horas que podíamos dedicar. Y lo vimos claro sabiendo que había una serie de riesgos, porque tampoco somos idiotas totales, ¿no? O sea, sabíamos que había unos riesgos. Pero era así o si no, era muy difícil seguramente empezar. Seguramente ella no habría podido empezar sola y yo pues seguramente tampoco habría podido empezar solo. Nos hacíamos falta el uno al otro. Luego nos salió bien, pues bueno. Entonces, si lo puedes evitar, pues es mejor, ¿no? Yo creo. Pero si no te queda otro remedio, pues adelante. Sí, para mí hay un tema de que hay cosas que un negocio a veces requiere, como que los socios no se dan cuenta que no son buenos juntos, o cada uno tiene que seguir por su lado, todas situaciones que son muy incómodas si vivís con esa persona, porque se mezcla todo el tiempo lo personal, lo emocional. Claro. Con los negocios que muchas veces necesitan otras cosas, si bien también lo personal y lo emocional es parte muy fundamental de una startup, con los socios. Esa es la clave, se mezcla todo. Además, nosotros iniciamos la empresa realmente, aunque hubo un poco de preparación durante 2019, el disparador final, cuando yo me pongo al 100% al frente de la empresa, es enero de 2020. Todos sabemos lo que pasa en marzo de 2020. Nosotros no teníamos oficina, pero da igual, porque la habrían cerrado. De manera que estuvimos 24 horas por 7 días a la semana juntos hablando de la empresa y de lo personal. O sea, estaba todo mezclado, todo mezclado. Era una caja de bombas y terminó por explotar, claro. Bueno, pero la caja sigue. Sí, la caja sigue. Ahí yo tomé la decisión de comprar su parte, cuando la verdad es que todo pintaba muy, muy mal, porque estamos hablando de agosto de 2020, ya se había quitado el confinamiento, pero la economía estaba dudosa, nuestros clientes no terminaban de llegar, pero yo me había metido en eso, quería ir a muerte, le compré su parte de acciones a Yasmín y yo seguí adelante. Y a partir de ahí, pues empezaron a funcionar las cosas. Creo que hubo una parte muy importante de suerte. Igual que creo que a lo mejor en otro de los emprendimientos anteriores nos faltó un poquito de suerte. Lo que hablábamos antes del póker y el ajedrez, yo igual tampoco supe jugar mis cartas, pero nos faltó suerte. Y en La Caja Company siento que he tenido mucha suerte. Igual he sabido jugar las cartas, pero creo que todos los que tenemos emprendimiento, habrá quien lo reconozca más claramente o no, pero si lo pensamos, hay que reconocer que el gran factor que ha hecho que estemos aquí es seguramente un factor de suerte. Combinado con... Por supuesto. Una tosudez infinita. Correcto. No quiero entrar en terrenos muy, muy filosóficos. Bueno, pero justo el otro día que estábamos, nosotros compartimos foro en EO, ahora vamos a pasar un poco a hablar del tema. Sí. Y tuvimos uno hace poco. La definición era que para emprender había que ser un... desquiciado. Un desquiciado. Un desquiciado. Sí, hay que ser un poco desquiciado. O desquiciada. O desquiciada, sí. Hay que ser un poco así, es verdad. Pero yo digo que es un factor de suerte, ya digo, no quiero ponerme en plan muy filosófico, pero es suerte desde el momento en el que yo, por ejemplo, que no he nacido ni en familia emprendedora, ni en familia de
de dinero y ese tipo de cosas, pero he tenido la gran suerte de nacer en un país que se llama España, que tiene una serie, con todas sus carencias y todas sus problemáticas, tiene una serie de características que me han permitido estudiar una carrera, aprender y montar una empresa. Yo mismo, con mis mismas cualidades y mis mismas facultades, nazco en Kenia y seguramente habría muerto antes de los 7 años, ¿no? Pues estadísticamente. Entonces, partiendo de esa, todo lo demás, tenemos que reconocer que estamos aquí porque nos ha tocado un poco la lotería de la vida y luego hemos sabido optimizar algunas de esas cosas, pero ya está. Yo lo veo Claro. así, al menos, vamos. Sí, hay un factor que es la lotería genética que se estudia en economía, Total, de la que es muy difícil escapar. total. Muchas veces la humanidad toma como ídolos o como ejemplos de que se puede a las excepciones, ¿viste? Y hacer las excepciones Claro, las reglas. claro, claro. Eh, Los grandes ídolos, pensamos en Steve Jobs, ¿no? Un gran referente para mucha gente. Está claro que era un genio loco, pero un genio. Pero Steve Jobs nació en Silicon Valley, o se crió en Silicon Valley. O sea, si Steve Jobs llega a nacer en un pueblo de Cuenca, no creo que hubiera montado Apple, la misma persona. Entonces hay muchos condicionantes. sí, ahí está toda esa generación, a mí me fascina. Hay un libro que lo explica muy bien, no me acuerdo cuál es, que explica cómo la era de oro de la computación es a principios de los 80 y Ujú. para tomarla tenías que tener acceso a una computadora y tenías que no, o sea, si tenías 26 años ya era tarde como para Claro, subirte porque ya estabas en una corporación, en un banco, tenías que tener 20, tenías que acabar de salir de lo otro y todavía no haberte metido como para poder tomar ese riesgo, entonces tenías que haber ujú, nacido en el 60, 61, 62, en el 59 claro, y los ves y todos nacieron ahí. claro. Bill Efectivamente, Gates, los Bill fundadores de Gates, Google, todo, sí, sí, sí. Steve Jobs. Entonces, Sí, ¿qué hicieron como para que les vaya bien? Obviamente tienen un montón de méritos, son genios, sí, pero también en la lotería de la vida les tocó en sus cartas de póker. totalmente. Y bueno, tenían una buena mano. Tenían una buena mano y luego jugaron bien. Sí, jugaron Jugaron muy bien. muy bien. Sí, 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 sí. sí. Entonces, tenés la caja company, avanzás con Ujú. eso. Sí, Si querés, pasamos un poco más al presente. vale. Es tu último emprendimiento, entonces. No, estoy lanzando en paralelo una nueva empresa que es casi como una spin-off de la Caja Company, pero con un nuevo objetivo, con un nuevo modelo y con un nuevo servicio de algo que es muy poco conocido todavía en España. Se llama RevOps, que es el acrónimo de Revenue Operations, ¿vale? Es una disciplina, una tendencia que viene sonando muy fuerte en Estados Unidos los últimos 2, 3 años. Aquí en España hay muy pocas empresas que se dediquen a esto, que se dediquen 100%, casi ninguna, se dedican a esto, pero también a otras cosas. Y nosotros hemos creado la primera empresa que se va a dedicar 100% a dar servicios de RevOps. ¿Y qué es esto de RevOps? Pues básicamente es ayudar a las empresas a que vendan más y a que vendan mejor, a que vendan de manera más sostenible en el tiempo. Y el motivo de hacerlo es porque en la Caja Company nos pasaba y nos pasa que muchos clientes, nosotros somos una agencia de marketing digital, marketing y comunicación. Muchos clientes nos dicen, vale, genial, lo hacéis muy bien, estamos encantados con vuestro servicio, buenísimo, estamos haciendo todo, pero no estoy vendiendo mucho más. Quiero que me ayudéis a vender más. Y nosotros decimos, vale, pero es que como marketing estamos restringidos a lo que estamos restringidos. Para vender más hay otros criterios, hay otros factores sobre los que no tenemos control, tu producto, tu precio, tu equipo de ventas, pero veíamos que había esa necesidad. Nosotros mismos en la Caja Company tuvimos la necesidad de que llegó un momento en que nos estancamos, no conseguíamos subir al ritmo que queríamos subir porque tenemos ese alma de startup en la Caja Company. Entonces llegó a mí esto de RevOps, lo implantamos en la Caja Company, está dando un buen resultado y hablamos con clientes y dijimos, oye, si hacemos esto, ¿os interesaría? Pues, claro, todo lo que sea ayudar a vender más nos interesa. Entonces hemos lanzado Revelant, que es la nueva compañía, llevamos trabajando en ella desde mayo y ya tenemos los primeros clientes a los que estamos ayudando con todo esto. ¿Y qué es lo que te parece innovador de RevOps? Pues mira, RevOps, mucha gente cuando das la definición dice, bueno, pues es más de lo mismo, como cualquier consultora que ayuda a vender más, optimizando procesos, optimizando herramientas, optimizando datos, ¿vale? Y es verdad que RevOps tampoco surge de la nada por generación espontánea, surge de otras cosas que ya existen, coge herramientas que ya existen, algunas las coge tal cual, otras las modifica y crea otras nuevas. Pero en todo ese contexto lo que sí que crea es una nueva filosofía de cómo trabajar el marketing, las ventas y el customer success o la atención al cliente de manera unificada. O sea, pasa mucho. O sea, RevOps lo que viene es a solucionar un problema, sobre todo en empresas de cierto tamaño. O sea, RevOps tampoco sirve para todo el mundo, como casi nada, ¿no? Sirve para lo que sirve. Y sirve para empresas de mínimo 50 empleados, idealmente 100,
que los tengan ya o que aspiren a tenerlos. Por ejemplo, nosotros en Revelant tenemos clientes que son startups, pero van a crecer porque además son un pepino de startup, van a crecer y entonces han hecho una apuesta por no implantar Revos cuando ya han crecido, sino nacer ya con eso en el ADN, que me parece muy inteligente por su parte. Por ejemplo, el caso de Nuten, que es una startup de entrenamientos personales y de nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Revops? Revops lo que hace es alinear esas tres áreas, resolver el problema de desalineación que cuando una empresa crece ocurre entre esas tres áreas, marketing, ventas y atención al cliente. Normalmente, aunque estén bien avenidas, cada uno hace la guerra por su cuenta. Los de marketing tienen sus objetivos de generar leads y a lo mejor tienen incluso sus propias herramientas, una herramienta de mail marketing o de marketing automation. Los de ventas están ahí con su CRM. A veces las herramientas están comunicadas, suelen estarlo, pero no hay una única fuente de la verdad. Hay datos contradictorios, hay estrategias contradictorias, hay incluso en algunas empresas directamente batallas entre esos departamentos. Entonces Revops, con su metodología, con sus nuevas herramientas, viene a solucionar y alinear todo eso para hacer que la empresa sea más eficiente y venda más. Claro, está buenísimo. ¿Les pega de alguna manera el tema de inteligencia artificial? Sí, sí, sí. Que si encaja, dices... ¿Lo están usando? ¿Cómo les influye en Reverant o en la caja esta revolución que estamos viviendo de inteligencia artificial? Mira, nos impacta mucho, pero supongo también por mi filosofía y por de dónde vengo yo. Nosotros empezamos a utilizar GPT. GPT es la tecnología base que hay detrás de ChatGPT. Empezamos a utilizar GPT hace 2 o 3 años. Fuimos, creo que, la segunda empresa española con acceso al API de OpenAI. ¿Por qué? Porque estábamos desarrollando un producto internamente, aunque es una agencia una agencia de marketing, como yo vengo del mundo startupero de desarrollo de producto, tenemos un equipo de ingenieros que hacemos producto, normalmente interno para nuestros clientes. Y teníamos una plataforma que era una plataforma de gestión de contenidos, porque hacíamos muchas campañas de contenidos y creamos nuestra propia plataforma para gestionar todo el ciclo de vida de generación de los contenidos, desde la estrategia, la creatividad, la creación del contenido, la medición posterior. Entonces, claro, cuando oímos hablar de GPT, mucho antes del boom de ChatGPT, GPT era una API que te permitía, le mandabas un prompt y te devuelve un contenido. Mucho más básico que ChatGPT. ChatGPT subió varios escalones, pero GPT ya hacía eso. Entonces pedimos el API para integrarla a nuestro sistema. O sea que el uso de la inteligencia artificial está casi en el ADN de la caja company. Cuando salió ChatGPT y supuso la revolución que supuso, pues obviamente lo usamos. Lo que yo sí que siento, y no sé si también te pasará a ti o a los oyentes o a gente de EO, es que, fijaros incluso de dónde vengo y tal, esto ha ido más rápido de lo que yo he podido seguir. O sea, yo siento que me estoy quedando atrás, porque al final tengo un día a día de una agencia de marketing y no tengo una agencia de inteligencia artificial, tengo una agencia de marketing. Y han salido tantas cosas en los últimos 12 meses que yo siento que me he quedado atrás. Entonces, hemos iniciado un proyecto dentro de la Caja Company que es para hacer un uso estratégico y potente de la IA. Y para eso nos vamos a apoyar en unos expertos en IA que nosotros no somos. Pero sí, para nosotros es clave y creo que es una revolución en todos los sectores, o en casi todos, y en el nuestro. Es brutal lo que está suponiendo. Sí, sí, sí. Es una locura a la velocidad que avanzan las cosas. Como sabes, yo estoy al día y de hecho uno de mis proyectos es eso, ayudar a las empresas a que estén al día con esto porque es, es muy acelerado. Muchas veces cuesta entender hasta dónde llega, cuáles son los límites y las potencialidades y cómo aprovecharlo. Total. Porque la amenaza es real. No sé si Real. opinas lo mismo. Totalmente, totalmente. O sea, es que es así. Por ejemplo, mira, en el mundo de la gestión de contenidos o de la creación de contenidos, como he dicho, nosotros empezamos ahí. Éramos una empresa que quería ser... Hacíamos campañas de influencers y generábamos contenidos para las marcas. Las agencias de creación de contenidos han muerto, pero han muerto en cuestión de meses. Y por ende, los puestos de trabajo asociados a eso. Nosotros ya nadie nos pide hacer contenidos. Al principio de este año, al principio de ChatGPT o final del año pasado, todavía hubo gente que nos dijo, oye, ¿me lo haces tú con ChatGPT? Y si antes me cobrabas por hacer un post 100 euros, ahora que sé que existe ChatGPT, me cobras 30, pero como sé que tú hay que saber comunicarse con ChatGPT, me lo haces tú. Perfecto. Eso duró 4 meses. La gente se ha dado cuenta que no hay que tener tampoco, y más ahora con los agentes y los GPTs, no hay que tener grandes habilidades para sacar contenido de ChatGPT. Es molestarse y dedicarle una tarde. En una tarde aprendes a generar contenido con ChatGPT. ¿Y ustedes se tuvieron que reducir alrededor de eso? Hemos eliminado esa línea de negocio. Claro. Ya no hacemos creación de contenidos. Mira. Pasando un poco a EO. ¿Cuándo te sumas? A EO me sumo hace 1 año y medio aproximadamente. Sí, en mayo del año pasado. Sí, más o menos. Claro. Sí, 1 año y medio, justo.
¿Y te pareció útil? ¿Cómo te impactó? Sí, a ver, yo venía un tiempo estando en una asociación parecida, pero que tenía otra serie de... parecida, pero no igual, y siempre había oído hablar de EO y me llamaba la atención y bueno, en cuanto vi que cumplí un poco los requisitos, fui yo el que proactivamente contactó a EO, porque yo ya lo conocía, por amigos, etcétera. Sabía que había unos requisitos de entrada, etcétera. Cuando vi que mi empresa los cumplía, pues contacté y hice el proceso. Quería entrar, pero no tenía claro si me iba a gustar, pero cuando hice pues, los primeros pasos que se hacen en NEO, el test drive, me contaron desde dentro lo que había, cómo se gestionaba. Vamos, lo vi bastante claro, no dudé mucho que tenía que estar aquí. Claro. ¿Y te sirve? Me sirve increíble, me sirve increíble. Y eso que creo que no aprovecho todo el potencial de EO. Creo que a muchos nos pasa. Hay un potencial increíble que al final también por una limitación de recursos, ¿no? Y de tiempo y seguramente también de dinero, no puedes aprovechar todo, pero el potencial es increíble. Pero si nos ceñimos, por ejemplo, a lo que creo que sí que usamos prácticamente todos, que son los foros, los eventos, la comunicación, en este año y medio, o sea, a mí, no sé si decir que me ha cambiado la vida, pero tal vez sí, porque me ha ayudado muchísimo, muchísimo mi foro, en el cual estás tú como uno de los miembros, me ha ayudado a tomar decisiones que creo que nunca habría tomado si no hubiera sido con el foro. Y el tiempo me ha demostrado que esa decisión era la correcta y seguramente la que yo iba a tomar no era tan correcta. Entonces, solo por eso ya merece la pena estar en EO. Luego, además, hay otra serie de cuestiones a nivel más de la estructura, ya no del foro, sino de EO Madrid y de EO Global, que lo hacen algo muy potente. De hecho, pues, como sabes, me he implicado en el board llevando esta parte de comunicación porque de alguna manera quiero devolver lo que ya EO me ha dado en solo un año y medio, que es poco tiempo. Hay gente que lleva 10, 15 años. Yo llevo un año y medio y ya me he llevado mucho de EO. Entonces, ojalá que también pueda devolver un poquito con mi ayuda. Y cuando decís que te ayudó a tomar decisiones, Uh-huh. ¿son decisiones solo de negocios? No son solo de negocios, o sea, al final en EO, en la metodología que tenemos en los foros, porque esto para quien no lo sepa, hay una metodología, esto no es que nos juntamos aquí 5 amiguetes a hablar, no, hay un proceso, hay una metodología y hay varias partes en un foro de EO que duran unas 4 horas. Una de las partes, que es el 5%, tiene como 3 apartados, que es familiar, personal y empresarial. Y ahí hablamos de todo. Y hay unas forum rules que se llaman, que es que nada, todo lo que se dice confidencialidad máxima, somos súper estrictos con eso como tiene que ser. Y hablamos de temas personales, familiares, de cualquier cosa. Yo, por mi forma de ser, creo que tiendo un poco más a irme por los temas profesionales, pero también he sacado temas personales. Y donde siento que he recibido más ayuda es en la parte profesional. Pero hay quien ha recibido muchísima ayuda en la parte personal. O sea, aquí ha venido gente contando problemas personales graves con las parejas, con los hijos, con mil circunstancias y al final tratamos también de ayudar como foro en todos los aspectos. Bueno, y es bastante reciente tu incorporación, bueno, más o menos, al board. Uh-huh. ¿Cómo es ser chair de comunicación? Pues me está encantando la experiencia, la verdad, porque claro, como yo estaba muy reducido a lo que era el ambiente de mi foro y poco más, no estaba teniendo en ese primer año, no tuve una gran visibilidad de lo que era EO, de otras personas de EO. Pues sí, vas a algún evento, vas a algún happy hour, vas a algún retiro, pero desde el board estoy entendiendo mucho mejor cómo funciona EO, quiénes son las personas que están en EO. Estoy conociendo mucha más gente, obviamente, por la propia naturaleza del trabajo que hago. Y eso al final también hay una parte que vuelve a ti. O sea, no sé si hay también cierto egoísmo en ese trabajo altruista, porque es obviamente gratuito lo que hacemos, pero en cierto modo puede haber algo de egoísmo porque vuelve a ti en cuanto a conocimiento de gente, puertas que se abren. Entonces yo estoy encantado, la verdad. Bueno, está buenísimo. Y te agradezco mucho por haber venido. Me gusta tu historia, es un ejemplo de resiliencia casi infinita. He tenido un poco de resiliencia, sí. Ahora se ha puesto muy de moda y yo la he tenido un poquito, sí. Pero bueno, espero que hayas disfrutado esta hora y pico. ¿Hora y pico llevamos ya? Creo que sí, sí. Se me ha pasado muy rápido, con lo cual es señal de que he disfrutado. Hablar contigo siempre es un placer, Alan, y lo he pasado muy bien, la verdad. Bueno, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos ahí. Gracias.